para esta primera conferencia contamos con la participación del diputado federal Miguel Torruco Garza, a quien agradecemos mucho su participación. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Abraham Carro Toledo. Él es integrante de la organización Para que Siga la Transformación. Y el día de hoy nos harán el gran honor de conducir esta mesa Elia Margarita Hernández Hernández, María Fernanda Hernández del Río y Óscar Jiménez Hernández. Para esta conferencia intitulada La participación política de los jóvenes en la transformación de México. Así que cedemos el uso de la voz a Elia Margarita Hernández Hernández. Milio Xuqueta Cotolik, Bonejajbi Elia, Licamontalta Sinacantán, orgullosamente mujer, joven, indígena, tzotzil. Pues me presento y soy Elia Margarita Hernández Hernández, originaria de Sinacantán. Y en breve daremos inicio al tema de participación política de los jóvenes en México. Pero antes que nada presento al diputado, sobre todo agradezco su presencia, bienvenido a Chiapas. Y pues voy a leer la semblanza del diputado. Miguel Torruco nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1988. Es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y también licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Ha cursado diversos estudios en prestigiadas universidades alrededor del mundo, en los que destacan un certificado en redes sociales y estrategias digitales por la Universidad de Harvard en Cambridge, un diplomado por economía por la Universidad Luigi Bocconi di Economía en Milán, un diplomado en idioma italiano avanzado por la Escuela Leonardo da Vinci en Florencia. En su vida profesional ha desarrollado exitosos modelos de negocios dentro de la iniciativa privada con diversas plataformas digitales en asesorías digitales. Se le caracteriza también por las grandes relaciones internacionales, tanto políticas como sociales, como sociales que tiene alrededor del mundo. El pasado 24 de mayo del 2018 promovió junto con Sylvester Sainston el perdón presidencial con Jackson en la oficina oval de la Casa Blanca de Washington, D.C., con la finalidad de fomentar la igualdad racial en la humanidad. De igual manera, fungió como enlace en fomentar la relación bilateral con el presidente Trump y el candidato Andrés Manuel López Obrador. Miguel es el autor del libro del 132 a la Cuarta Transformación. También se ha desempeñado profesionalmente en la política y en la iniciativa privada, colaborando con grandes personalidades de la política obradorista y con empresarios mexicanos. En cuanto a la política, Miguel Torruco Garza ha sido activista del movimiento estudiantil Yo Soy 132 y también miembro del movimiento Jóvenes Estudiantes con AMLO. Participó en un campamento iberoamericano de boxeo en donde usó el logotipo de Morena en su calzoncillo. En 2012 fue asesor digital de la campaña presidencial de AMLO. En las elecciones del 2018 fundó el movimiento digital Millennials con AMLO y fue a su vez asesor digital de la campaña presidencial en el mismo año, donde participó como fuente promotor de voto pro AMLO. Trabajó de la mano con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fungió como comisionado nacional honorífico de boxeo, encargo por el cual no cobró un sueldo e instaló 69 gimnasios en donde practican boxeos de manera gratuita más de 2.500 niñas y niños, aportando así al desarrollo de la juventud mexicana y dando el ejemplo de que a través de deporte, disciplina y la debida prevención al delito y las adicciones se puede progresar en la vida. Es el presidente fundador del Seminario Político Relevo Generacional,
una corriente de pensamiento plural que busca disminuir la brecha entre los jóvenes interesados en la vida política y el poder público. Asimismo, influir de manera positiva en los procesos formativos, repercutiendo en la juventud mexicana. En su primera edición se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Iniciador de la idea de romper un récord Guinness de la clase masiva de box en la plancha del Zócalo capitalino, mismo que se consiguió el 18 de junio del año del 2022, en donde participaron 14,299 personas, lo que se convirtió en el récord más importante para el box internacional en todos los tiempos. Actualmente es diputado federal de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos y es primer secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bienvenido, diputado. Ahí está. Muchísimas gracias por estar aquí, todas y todos. Es en verdad un privilegio estar en este hermoso estado. Antes que nada, también agradecerle a mi compañera Pati Armendáriz por mi muy bonita guayabera. Gracias. La importancia de la juventud en la política nacional es sin duda alguna un paradigma que tenemos que romper y estamos rompiendo. Como ya lo mencioné en el discurso previo, somos ese factor que ya está incidiendo en la política nacional y en las decisiones que estamos tomando y que están por venir. Como sabemos, brevemente un poco de historia, el movimiento del 68 costó vidas, el halconazo en 1971, que fue también un asalto prácticamente a la juventud que estaban luchando por sus derechos. Y quiero comentarles de un evento el que me tocó vivir en carne propia, el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Este movimiento fue en búsqueda de la democratización de los medios en el año 2012 en la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes legítimamente nos levantamos en contra de los medios tradicionales que estaban apuntalando a Enrique Peña Nieto para ser presidente de la República y que se veía una práctica novela de Televisa haciéndose realidad. No sé si han visto La Rosa de Guadalupe, así fue, pero hacia la presidencia de la República. Y no podíamos, los estudiantes, que abrimos los ojos como ustedes los han abierto. Esto les estoy diciendo fue prácticamente hace 10 años. Y no podíamos quedarnos callados. Nos levantamos con las recientes redes sociales y peleamos en contra de esa dictadura que nos querían poner, mediática. Pero lo peor de todo es que fuimos reprimidos. Estamos hablando de represiones del 68, del 71, pero hace 10 años existía una represión. No sé cuántos años tengan aproximadamente, quien tenga de 18 a 23, levante la mano. Prácticamente ya es historia para ustedes entonces el movimiento Yo Soy 132. Pero fue un movimiento que les quiero comentar que fue un movimiento legítimo. En el momento que Enrique Peña Nieto es presidente de la República, muchos de los que integramos el movimiento Yo Soy 132 fuimos acorralados. Yo desafortunadamente tuve que abandonar el país, no por gusto, sino por seguridad personal, porque se implicaron algunas amenazas. Entonces me tocó en carne propia vivir aquella represión del Yo Soy 132 y sobre todo del gobierno en turno de Enrique Peña Nieto. Pero es muy importante también mencionarles que a pesar de todo, las definiciones en la política son los que nos hacen diferentes a los demás. Desde el 2010, desde que soy estudiante, he estado apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador en las buenas y en las malas. Eso, muchas gracias. Eso es lo que nos ha hecho diferentes, sin chapulineo. Y lo que ustedes tienen como jóvenes es la gran oportunidad de apoyar a la Cuarta Transformación y ser parte de, o de plano, también es muy respetable. Si gustan ser parte de la oposición, es respetable, pero el relevo generacional, aparte hay un relevo en la oposición, si llega a haber un relevo en la oposición, debe ser una oposición digna. No tomen los ejemplos de la oposición actual que simplemente niegan y van a la contraria de lo que se dice en el proyecto de nación. Porque no es que mande un solo hombre en este país.
Lo que manda es el pueblo de México y el proyecto de nación que tenemos todos en conjunto, eso sí, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero quienes pensamos como él, continuamos con ese proyecto. Entonces, si hay algunos que estén en contra, piensen en un proyecto alternativo de nación. Como pueden ver, la oposición actual, por ejemplo, la Guardia Nacional, están diciendo que estamos militarizando al país, que etcétera, etcétera. Pero no dan una propuesta, no dan una alternativa, solamente se quejan y dicen que el país está lleno de inseguridad. Que no nos vayamos a la historia, sabemos por qué hay inseguridad en el país, sabemos qué prendió la chispa, sabemos quién golpeó al panal de abejas y simplemente se apartó. Sabemos de un García Luna, pero no me quiero ir más a eso. La importancia del no chapulineo es importante. Y yo les digo aquí enfrente de todos ustedes, y lo que comentaba con Pati Armendáriz, yo soy una herramienta de transformación y así tenemos que ser todas y todos, una herramienta de transformación. Sé de lo que soy capaz y de lo que puedo aportar, pero tampoco me aferro a un cargo, a un puesto. Eso pasa a segundo plano cuando estamos hablando de un proyecto de nación. Y yo primero me retiro de la política a traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que tener principios y valores firmes. Quiero comentarles una experiencia muy bonita que tuve con el presidente Andrés Manuel López Obrador justo cuando fue presidente electo. Viajamos de la Ciudad de México a Guadalajara y nos fuimos en el vuelo platicando juntos. Y él me preguntó: Miguel, ¿cómo ves el boxeo mexicano? Y le dije: muy bien, presidente, tenemos grandes boxeadores, tenemos grandes campeones, campeonas, más de 200 entre hombres y mujeres, pero desafortunadamente se ha olvidado a las bases, se ha olvidado a los boxeadores que empiezan de cero. Se ha olvidado a los boxeadores que empiezan de cero. Hay que apoyar, porque aparte el deporte del boxeo vienen de cunas muy humildes normalmente los deportistas. Es la gran oportunidad de sacarlos de las calles, meterlos a practicar un deporte digno y sobre todo desviarlos del camino negativo que pueden ser las drogas o incluso andarse portando mal ahí por las calles o involucrarse en algún grupo delictivo. El deporte es lo que cambia, entre la educación y el deporte van de la mano y pueden cambiar el destino también de un país con disciplina, cariño y perseverancia. Entonces el presidente me dijo: Miguel, quiero que me ayudes y a partir de hoy, bueno, cuando tome protesta vas a ser mi comisionado nacional de boxeo. Y le digo: señor presidente, es uno de los honores más grandes de mi vida profesional. Bueno, estaba todavía más joven. Le dije: con mucho gusto, el día que usted me mande llamar, ahí estaré. Pasó el día, pasó el tiempo y el 7 de enero del 2019 me cita el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a su oficina ahí en Palacio Nacional. Empiezo a platicarle, le llevo ya el proyecto y le comento: señor presidente, gracias por esta oportunidad que me está brindando y quiero decirle algo. No es que tenga la vida económicamente resuelta, siempre he trabajado desde que soy muy chamaco, pero sí le quiero decir algo, presidente. Le quiero demostrar con todo mi corazón que puedo dar resultados, que puedo estar al pie del cañón y sobre todo vamos a hacer esa gran diferencia y no voy a cobrar, presidente. Voy a donar ese sueldo, voy a llevar las cuentas transparentes y a partir de hoy me voy a inscribir a mi maestría en Administración Pública para llevarlo de la teoría a la práctica. El presidente simplemente me dijo: muy bien, Miguel, tú eres parte de la Cuarta Transformación. Al otro día me inscribí a la Administración Pública, mi maestría, la cual cursé, pero en todo ese inter de tiempo tuve un gran equipo, que por cierto ya atrás está David Mondragón en su... David es un gran elemento de mi equipo y también David Zaragoza, ahí está. La gran importancia de un buen liderazgo es tener un gran equipo. Tener un equipo, uno no puede sentirse el todas suyas, uno no puede sentirse el sabelotodo. Tiene que rodearse de gente con experiencia, porque el relevo generacional no es nada más llegar y atacar a la generación actual. Hay que rodearnos de la experiencia y hacer una combinación entre experiencia y también la nueva juventud, las nuevas ideas. Al señor presidente me solicitó 50 gimnasios, le entregamos 69 gimnasios. ¿Cómo se hizo? 1, no cobré sueldo. 2, nuestro equipo tenía menos del 4% del presupuesto general en cuanto a sueldos de equipo. Éramos 5 personas en la Comisión Nacional de Boxeo. 5 personas que solucionamos 69 gimnasios alrededor de todo el país. 5 personas
que con voluntad política, con ganas de salir adelante y dejarle algo a la patria, lo logramos, se logró. Y el señor presidente estuvo muy agradecido. Y afortunadamente y con mucho honor, el día de hoy estamos en la Cámara de Diputados defendiendo la soberanía, porque hemos tenido diputados federales que han vendido sus votos por cambio de dinero también. No hay que olvidar en la reforma energética, no la eléctrica que ahorita estuvimos debatiendo, sino la de Peña Nieto en el 2013, cómo integrantes de la Cámara de Diputados desafortunadamente vendieron su voto y vendieronlo, pero no es vender el voto, es vender a la patria. Vendieron nuestra soberanía energética, permitieron que los extranjeros pudieran tener más porcentaje de producción, generación y distribución de energías y gasolinas, y nos han robado poco a poco la soberanía. Algo que yo respeto y admiro mucho del presidente Andrés Manuel López Obrador es que es un nacionalista de corazón, y el relevo generacional tiene que ser nacionalista, tiene que amar a México, no puede permitir y andar de entreguista. Ojo, sí hay una globalización, sí hay un mundo afuera de México, sí tenemos que llevar lo mejor de México al mundo y lo mejor del mundo hacia México, pero sin vender la patria, sin vender la soberanía. Tenemos que respetar nuestras raíces, desde dónde nacimos, dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. También una propuesta interesante que hemos llevado en la Cámara de Diputados es el regreso de los trenes de pasajeros. Desafortunadamente, en nuestro México y los gobiernos anteriores han regalado nuestra soberanía energéticamente en cuanto al agua. Lo que se les ocurra se ha dado a empresas, y lo peor de todo, extranjeras. Los trenes no son la excepción. Los trenes fueron concesionados en el 94, 95 a 2 empresas. Y lo peor de todo es que a ustedes no les habrá tocado viajar en tren, ¿o sí? ¿Quién de aquí ha viajado en tren? 2, 4 personas, 5 personas. Cuando hablamos de los trenes de pasajeros, hay veces que el relevo generacional y las nuevas generaciones dicen: ¿cómo nos vamos a andar moviendo en tren si eso era de Porfirio Díaz? ¿Cómo vamos a movernos en tren si el tren, se imaginan el tren, la locomotora? No, el presidente está dando un gran ejemplo con el Tren Maya, que va a ser un tren que conecte al sureste, a que estamos tan olvidados aquí. Por fin se ha volteado a ver al sureste con el Istmo de Tehuantepec, también otro tren de carga y pasajeros, porque la carga es muy importante. Pero el tren de pasajeros, desafortunadamente, como les comentaba, se concesionó, y los concesionarios vieron que el negocio estaba solamente en el transporte de carga, y poco a poco fueron olvidando los trenes de pasajeros. Actualmente hay unos trenes que andan recorriendo el país, remotamente los vemos y solamente son de carga y van a 80 kilómetros por hora. Me decían: ¿cómo piensas meter un tren de pasajeros a 80 kilómetros por hora? No, señores, lo que tenemos que hacer es modernizar el sistema ferroviario mexicano, recuperar la soberanía en cuanto a la materia ferroviaria para que se modernice, y esas vías, esos derechos de vía, pues no se les quite a los concesionarios, pero que los concesionarios respeten a la soberanía mexicana, y que las leyes mexicanas, a través de esta modificación, generen que el gobierno y el Estado mexicano tenga control sobre lo que nos pertenece a todas y a todos. Teniendo trenes de pasajeros, se reducen la contaminación. 70% de los gases de invernadero se puede reducir también. La sobresaturación en aeropuertos, la sobresaturación en carreteras, y sobre todo imagínense conectarse, no sé, un tren que estuviera aquí de Tuxtla a Oaxaca, imagínense, de pasajeros, que eso ayuda a mejorar la economía. Por donde pasa el tren, mejora la economía de las zonas. No por nada los chinos y sobre todo los europeos han estado implementando nuevos trenes de pasajeros. En China, qué envidia, imagínense, en China los trenes de pasajeros van a 400 kilómetros por hora, 400, no a 80 como aquí ostentaban o querían hacerlo. Entonces se requiere también una inversión por parte de la iniciativa privada, por parte del gobierno, y así entre todas y todos sacar adelante esta interconexión y llegar por fin a los trenes de pasajeros, que les digo aquí, así como les dije, jamás traicionaré a Andrés Manuel López Obrador. Como primero me retiraría de la política,
primero me retiraría de la política a traicionar los ideales del presidente, y luego la otra es: toda mi vida política lucharé, y que le quede claro, y si están los concesionarios viendo los videos, que escuchen bien, toda mi vida política lucharé para que regrese la soberanía ferroviaria al pueblo de México y regrese el tren de pasajeros digno a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leo Yushukta Tekelik, Keremetik Tsebetik. Muy buenas tardes a todos. Me presento, un gusto, diputado. Mi nombre es Óscar Jiménez. Yo soy del municipio de San Juan Chamula, un municipio, pueblo originario. Y pues, ¿qué les digo? Qué curiosidad es la vida. Hace, pues justamente el fin de semana que pasó, yo estaba, ahora sí que, pues allá en mi casa, en mi comunidad, fui a limpiar la milpa, obviamente con un gran tarro de pozol. Y hoy estoy acá compartiendo escenario con grandes personalidades, y sí se ve el acuerpamiento de grandes personalidades para el avance de la participación juvenil que se tiene que tener para incidir y participar efectivamente en los espacios públicos de Chiapas, y no solo de Chiapas, sino de México también. Acá un compañero tiene como tal un proyecto, una AC, que pues me gustaría que nos compartiera de qué se trata, cómo se llama, a qué fin va, y si tiene relación con la participación juvenil y con lo que acaba de contar acá nuestro diputado Miguel Torruco Garza. Muchas gracias, compañeras, compañeros, diputado, amigo mío, te agradezco mucho la invitación. Yo les quiero confesar algo muy breve. La verdad es que desde que vi a la diputada Patricia Armendariz sentada me puse nervioso, porque dije, ahora lo tengo que hacer bien. Y luego cuando escuché las palabras que dijo la secretaria de Género, la compañera María Mandiola, dije, wow, tengo que esforzarme. Y bueno, ya con todo lo que ha hecho en estos años nuestro amigo Miguel, pues imagínense. Un poco yo me siento como el compañero se siente estar sentado aquí con ustedes. Yo formo parte de una generación de jóvenes a los que se nos negó el futuro. En 2006, después de un fraude electoral en nuestro país, se impuso a fuego y sangre, pues un presidente que expulsó a los jóvenes de la vida pública e impuso un nombre para todos aquellos que no teníamos espacio dentro del modelo neoliberal que venía avanzando, y nos nombró ninis. De esta manera despectiva se deshizo él de la responsabilidad del Estado por para resolver los problemas de las y los jóvenes en todo el país. Lo que hicimos muchos de nosotros, que no aceptamos ese destino como si fuera destino manifiesto, lo negamos, fue comenzar a organizarnos. Y nos convertimos en una generación que yo me atrevería a decir, ahora se está viviendo una generación de relevo, porque no estábamos de acuerdo con que no hubiera país donde no cupiéramos todos los jóvenes. No estábamos de acuerdo con que se nos excluyera de la toma de decisiones, y lo único que hubiera, ya lo decía hace un rato Guillermo, era la represión. Y eso se profundizó. En 2012, efectivamente, miles de jóvenes, ya mucho más organizados, salimos a formar el movimiento de jóvenes y estudiantes de la transformación, el famoso morenaje, donde nuestro amigo Miguel fue un integrante modelo de ese proyecto histórico. Y bueno, como ustedes saben, pese al nuevo fraude que se dio en 2012, con la imposición de un candidato hecho a modo de las televisoras, no sé si quizá no se acordarán, pero en 2012, uno de los eventos más bonitos donde yo he estado, si me atreviera a decir, fue el encuentro de jóvenes con AMLO en Tlatelolco. Alrededor de 10,000 jóvenes de todo el país
diciéndole al presidente, compañero presidente, en ese entonces líder moral de nuestro movimiento, no estás solo, no estás solo, Andrés Manuel, hay jóvenes que te seguiremos acompañando, que no te vamos a traicionar, que no le vamos a traicionar al pueblo de México. Y es curioso porque estos mismos jóvenes que no habíamos formado parte, evidentemente, de ningún proyecto político a nivel nación, en 2018 fuimos convocados a formar parte de este proceso de transformación. Fíjense que yo no sé si Miguel se acuerda, pero yo a él lo conocí porque a mí me invitaron, me dieron el honor de poder acompañar al presidente en la ayudantía del presidente. Y los primeros 2 años del gobierno tuve la fortuna, el privilegio de ir con él a las giras y conocer a muchos amigos, como hoy nuestro diputado Miguel Torruco. Por supuesto, estar al lado del gigante siempre es una responsabilidad también. Pero por eso mismo yo asumí, junto con otras y con otros, compañeras y compañeros, la responsabilidad no solo de acompañarlo, porque eso es un lujo, sino de estar en donde más se nos ocupe, en donde más se nos necesite. Bien lo dice Miguel, no es lo importante el cargo, sino el encargo. ¿A qué nosotros queremos dedicar nuestros esfuerzos? Entonces, nosotros hemos venido recorriendo en estos meses todo el país con una principal tarea: que la transformación no se detenga, que avance. Fíjense, les voy a contar una breve anécdota que me platicó, una plática que tuve con la compañera Citlali, y me decía, ¿por qué esta no se llama la quinta transformación? ¿Por qué es la cuarta transformación? Y ella ubica un momento de la historia, como todos sabemos, está la independencia, la reforma, la revolución, y luego nosotros estamos llevando a cabo esta cuarta transformación, este sueño histórico. Pero hay un momento de la historia de nuestro país que no se reconoce como transformación, pese a que tuvo todas las condiciones para lograrlo, y fue el gobierno de Lázaro Cárdenas del siglo XX. Pero hay un tema fundamental con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas comienzan las transformaciones sociales, se instaura legítimamente la Revolución Mexicana. Sin embargo, una vez terminado su gobierno, se tuvo 2 alternativas. La alternativa de la profundización que representaba el general Francisco J. Mujica, o la alternativa de entregarle el mando a alguien con otros ideales. Todos nosotros sabemos el resultado de esa decisión y lo que costó también para el caso de México. Andrés Manuel es un gigante que nace muy de vez en cuando en cualquier parte. Somos muy afortunados los mexicanos porque hoy contamos con un líder de talla mundial que ya lo quisieran en cualquier parte del mundo. Y nosotros tenemos la fortuna, además de que ha salido de una zona tan maltratada como es la zona del sur. Y ese líder, lo que sí tiene una característica, no nace seguido, nace de vez en cuando. Por eso nosotros, yo en lo particular me separé de mis responsabilidades de gobierno y decidí dedicarme de tiempo completo a seguir construyendo organización, porque no hay persona capaz de suplir una sola a Andrés Manuel López Obrador. No se puede, uno solo. Para suplir a un gigante tienen que ser millones organizados, un pueblo organizado, y lo dice Andrés Manuel: solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo puede salvar a la nación. Entonces nosotros estamos haciendo eso. Yo escuchaba con mucha atención lo que decía la secretaria, y yo también creo que es tiempo de romper los llamados techos de cristal, y esa es una posición muy personal. Yo le agradezco de nuevo a nuestro diputado Miguel, que nos representa a una generación que ha creído que se vale soñar y que se vale seguir construyendo utopías.
Pero la responsabilidad también que nosotros tenemos desde nuestro propio espacio nos hace considerar, y en eso hemos recorrido y estamos recorriendo y seguiremos recorriendo el país, nos ha hecho en un proceso de reflexión que es momento también de que las mujeres gobiernen este país y que se rompa de una vez y por todas ese techo de cristal que se ha impuesto. Eso tuvo que haber llegado hace mucho tiempo. Pero yo en lo particular, en mi corazoncito, pues como dice el presidente, mi pecho no es bodega, y de manera individual nos estamos organizando porque sí creemos, primero, que hay que asegurar el relevo del presidente, para poderle decir mañana al presidente, compañero presidente, puede usted irse a descansar tranquilo porque hay generación de relevo y porque no le vamos a fallar al país y porque no vamos a traicionar a México. Y dos, porque también, y lo digo a título muy personal, vamos a hacer lo necesario, vamos a seguir hablando con todos porque sí existe ahora la compañera que representa ese proceso que nosotros consideramos que es continuar con el López Obradorismo. Y si me lo permiten y me disculpan, se llama Claudia Sheinbaum. Por eso estamos caminando, porque no queremos que lo que se ha construido se detenga. Queremos que se profundice. Falta mucho por hacer. No hemos llegado a todos lados. Hay mucha gente. Fíjense, yo les voy a contar una cosa. Recuerdo de los primeros viajes que hice con el presidente. Y se acercó una persona a pedirle dinero para una operación que necesitaba. Todavía no era presidente constitucional, era presidente electo. Y recuerdo al presidente afligido, comentando a la gente que estábamos ahí, que lamentablemente no iba a poder ayudarlo, que era tanta la demanda de tantos, que lo único que iba a poder hacer durante estos 6 años que él está convirtiendo en 12 años, era cumplir con lo que él había dictado que se podía hacer, pero que faltaba mucho más. Y por eso nosotros no queremos que se detenga, queremos que ese señor que lamentablemente no se pudo ayudar, se le ayude. Queremos que ese joven que no tuvo antes la oportunidad de trabajo, de estudio, se tenga y se mantenga, se continúe y siga hacia adelante. Por supuesto que yo espero que estos jóvenes que están aquí, que estas compañeras y compañeros jóvenes son, además, están destinados a ser la generación de relevo, están destinados a mañana ocupar estos espacios públicos, al servicio del pueblo. Ya lo decía también Miguel, no chapulinear. No vender la patria por unos cuantas monedas, porque no hay moneda que valga por el precio de la patria. Por eso yo vengo, amigas, amigos, yo vengo a convocarlos, a que más allá de lo que ustedes consideren, nos unamos todos en torno a lo más importante y aprovechando septiembre que se diga que viva México, amigos, que viva y que siga para adelante con los jóvenes, con las mujeres, porque estamos listos, estamos listas, es tiempo de mujeres, que siga la transformación. Muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es María Fernanda del Río. Esta es mi primera vez asistiendo a un congreso y quería decirles que pues yo nunca había tenido como tanta injerencia y nunca me había pedido la participación en un programa así, pero pues dentro de mí yo sé que la cuarta transformación también es el cambio del pensamiento de los hombres, de las mujeres, y que desde el ámbito en el que nos desenvolvamos, pues debemos de ser parte de la nación mexicana, debemos de ver por el bienestar no solo de nosotros, del país. Y pues yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, pues al parecer no tendría mucho que ver con la política, pero pues como lo comentaba el diputado,
Es necesario que exista infraestructura en el país para poder desarrollar, pues no solo la economía, pues sino también el pensamiento, la cultura y pues hablando desde mi ámbito de la ingeniería civil, pues me gustaría que nos platicara un poquito más acerca de pues qué hay que hacer, cómo integrarnos al relevo, cómo ser parte del equipo, a pesar de que pues no nos encontramos todos como en el mismo pensamiento, cómo podemos hacer que más gente se nos una, cómo podemos pues aprender y explicarle a los demás que ser parte del equipo pues tiene que ver no solo con pues nuestras decisiones individuales, sino que también tenemos que ver por el bien de todo el país. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como jóvenes es muy importante, pero muy, muy importante, si queremos participar en la vida pública de nuestro México, antes que nada conocer a nuestro México, saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. En el caso desde dónde venimos, implica también la época prehispánica, la conquista, la Nueva España, la pérdida del territorio, la época de Antonio López de Santa Anna, el plan de Ayutla con Juárez y Juan Álvarez, la reforma, la guerra de reforma, cuando implica también esa lucha entre liberales y conservadores que tanto el presidente menciona, de los liberales, los conservadores, de dónde vienen, por qué se piensa distinto, cuál es el ideal conservador, cuál es el ideal liberal. Posteriormente es importante también saber las épocas del porfiriato, por qué duró tantos años en el poder, por qué llegó un Francisco Ignacio Madero a derrocarlo, cómo lo hizo, con qué ideales, a quién descuidó Porfirio Díaz si desarrolló la economía del país, pero olvidó a la sección y a la zona más fuerte que es la gente, el pueblo de México. Y posteriormente con la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente, ¿por qué no había una sola mujer en el Congreso Constituyente? Más adelante Lázaro Cárdenas, y me estoy saltando partes especiales, pero Lázaro Cárdenas, cuando, como ya lo dijo nuestro compañero Abraham, la Revolución Mexicana toma esas riendas, por fin triunfa la revolución prácticamente, y la Constitución del 17 se implementa en 1932, ya con Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, arrebatarle a los extranjeros aquello que jamás debió de haberles pertenecido, que es nuestro petróleo, la fundación también de Luz y Fuerza del Centro, etcétera, etcétera. Y después venimos a una época del PNR, que antes de ser el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, que evoluciona, que inicia con Plutarco Elías Calles, perdón. Y cómo va evolucionando ese PRI, cómo comienza a poner los cimientos y cómo se va pudriendo con el neoliberalismo. Y cómo nace el movimiento de izquierda, de dónde nace, quién lo funda. Los fraudes electorales, cuando ya estaba todo este patriarcado del PRI que no permitían a ningún miembro de la oposición participar en la vida pública. Cómo surge Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco, desde joven, recorriendo los lugares más lejanos con la gente, con los campesinos, sintiendo realmente los sentimientos de la nación, los sentimientos de la población. Si no me equivoco, Andrés Manuel López Obrador es el único mexicano que ha recorrido todos los municipios de nuestro país. Si alguien ostenta gobernar y busca gobernar la nación mexicana, tiene que conocer lo que va a gobernar, tiene que recorrer y hacer política de una manera como debe de ser la política, uno a uno con la población, con la gente, saber cuáles son los sentimientos, desde el por qué no pueden recibir medicamentos, hasta por qué el bache no está tapado, hasta un tratado de libre comercio. Entonces, la respuesta es analizar la historia mexicana, entender la historia de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde queremos ir, casarnos, entender el proyecto de nación con el que queremos estar. Y como ya lo dije, si quieren estar con Andrés Manuel López Obrador, estudien de dónde viene y por qué la lucha tan significativa de los fraudes electorales, incluso antes del 88 con el ingeniero Cárdenas,
cómo surge el partido que desafortunadamente, ni lo quiero mencionar, pero desafortunadamente se desvía. Pero dónde surge también Morena, que es un movimiento de la gente, no inicia como partido político, inicia como un movimiento de los sentimientos nacionales, de la lucha progresista, de la lucha de la izquierda mexicana. Cómo Andrés Manuel López Obrador, y no solamente él, sino el pueblo de México, sufren los fraudes electorales. Esos fraudes que le han costado muchísimo a la nación mexicana. ¿Qué hubiera sido de nuestro México si en el 2006 Andrés Manuel López Obrador, como legítimamente lo fue, hubiera sido presidente de la República? No tendríamos la guerra que se inició en aquel entonces. Con la forma de pensar del presidente Andrés Manuel, si se hubiera implementado eso antes de pegarle al panal, sería otro país, pero el hubiera no existe. Tenemos que actuar en este momento y por eso estamos aquí, el relevo generacional. Por eso estamos aquí, los jóvenes, que ustedes tienen que ser el factor de cambio hoy. Ya aprendimos lo que pasó en el pasado, ya sabemos lo que hizo los gobiernos neoliberales, ya sabemos que entregaron al país. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Siendo nacionalistas, amando nuestro país. Y si quieren buscar un cargo público, búsquenlo por amor a la patria y no por amor a la cartera. Porque si se quieren hacer de dinero, háganlo en la iniciativa privada. Yo conozco a muchos mexicanos que han sido y han salido incluso del mundo empresarial, y quiero compartirles de un compañero que se llama David. Él fue empleado del mes de McDonald's y hoy tiene tierras y vende tierras y las vende, todo de una manera digna, pagando sus impuestos, siendo un mexicano ejemplar. Entonces, si no están de acuerdo también con Andrés Manuel López Obrador, es muy válido. Sean una oposición, pero oposición digna, oposición propositiva. No una oposición de pacotilla como la que tenemos hoy, porque es una falta de respeto a la democracia. No hay una oferta democrática, no hay una oferta distinta al proyecto de nación. Si no están de acuerdo, se les puede entender, eso se trata la democracia, por eso luchó Francisco Ignacio Madero, por eso dio su vida el apóstol de la democracia. Pero si quieren ser de la oposición mexicana, analicen y vean un proyecto alternativo que vaya con el bien común de las y los mexicanos. Entonces, dos cosas muy importantes. ¿Qué tenemos ahorita los jóvenes que no teníamos antes? La interconectividad digital, la tecnología. Usemos la unidad. Si nos reunimos todos los jóvenes, como lo estamos haciendo con relevo generacional en todas las entidades de la República, seremos una fuerza imparable. ¿Por qué? Como ya lo mencioné, 31 millones de jóvenes. Muchos votarán por primera ocasión. ¿Quién va a votar por primera ocasión? Que levante la mano. Ahora en el 2024. Y ya los demás votaron, será su segunda ocasión, me imagino. Imagínense, a ver, levante la mano quien será su segunda ocasión para votar. Vean la fuerza que somos. Ustedes van a decidir el destino de la nación. Porque así como está esta fortaleza en el estado de Chiapas, está la fortaleza en la Ciudad de México, en Jalisco, en diferentes entidades de la República. Unidad, coordinación y sobre todo quienes estamos en este proyecto de nación, la palabra clave es la continuidad. Las grandes transformaciones de México han conllevado muchos años y voy a hacer un resumen. Independencia, 11 años, reforma, si le sumamos los 3 años de liberales conservadores más los 7 años de la segunda intervención francesa con Maximiliano de Habsburgo, son otros 10 años. La Revolución Mexicana, hagamos la de 1910 al 17 con la Constitución, más los años en que se tardó en aplicar por el Estado mexicano con Lázaro Cárdenas. ¿Qué se necesita? Tiempo. ¿Qué necesita el tiempo? Generaciones. Las verdaderas transformaciones mexicanas necesitan de la juventud. Y les digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gran proyecto no sería nada sin ustedes, sin la juventud mexicana, porque ustedes van a ser los encargados de darle esa continuidad que se necesita. Y lo estamos haciendo hoy y estamos rompiendo ese paradigma. Imagínense, años y años y con todo respeto de gobiernos priistas y demás, ¿cuándo se hubieran imaginado estar aquí a los pies del Benemérito de las Américas en el Congreso, Honorable Congreso del Estado Soberano de Chiapas, hablando sobre democracia y transformación desde muchos de nosotros de la oposición y quienes no están, muy respetable? Pero ¿cuándo se hubieran imaginado eso? Es una lucha de generaciones, desde el 68, 71, también los hermanos de Ayotzinapa, hace muy poco, pero hoy estamos aquí, rompiendo paradigmas.
Para concluir, unidad, coordinación y continuidad. Muchas gracias. Bueno, diputado. Bueno, continuando con lo del tema de participación política de las juventudes, en mi caso como mujer joven indígena, ha sido muy difícil para mí el incursionar a la política, pero me refiero a la política no solo estando dentro de los partidos políticos, sino para mí hacer política es también estar gestionando para mi pueblo, para mis compañeras mujeres, artesanas sobre todo, creando alianzas con otras organizaciones de sociedad civil. Y pues para nosotros las juventudes indígenas, me atrevo a hablar en mi persona, pues ha sido muy complicado para platicar con las autoridades de mi municipio, inclusive, pues nos toman como personas inexpertas, que no sabemos hablar, que no sabemos cuestiones de importancia de nuestro municipio, pensamientos para el desarrollo de nuestras comunidades. Y pues me atrevo a hablar también de todas las demás juventudes que no me dejarán mentir mis compañeros jóvenes, que cuando nos acercamos a alguna institución, algún órgano de gobierno, pues nos dejan atrás, nos hacen a un lado, nos toman como jóvenes que simplemente llegamos con ideas locas para ellos, porque en mi caso yo he hablado con un presidente municipal anterior al del periodo actual y me ha dicho, es que no quiero que seas la loca del pueblo que se atreva a meter ideales diferentes a nuestro municipio. Y eso me lo han dicho y creo que eso me impulsó a seguir dándole más para impulsar la participación de más jóvenes, no solo de mi pueblo, sino de las demás juventudes. Entonces, quisiera un consejo de usted hacia los demás jóvenes que estamos acá, porque hay jóvenes que es la primera vez que asisten, hay jóvenes que ya llevamos varias ocasiones asistiendo en el Congreso, en otras instituciones para prepararnos, porque si nos consideran inexpertos, pues estos espacios para nosotros es muy importante para prepararnos, para atrever a perder el miedo a hablar, porque me acuerdo que hace unos años atrás, pues yo estaba temblando cuando me dijeron, habla con el presidente municipal, y me dijeron, vas tú, porque tú eres la primera joven mujer del pueblo que se atreva a armar una organización de jóvenes en el municipio. Y entonces eran puros chicos que estaban a mi lado, éramos como 10 me parece, y yo era la única mujer de mi pueblo. Y me dijeron, vea tú a hablar con el presidente, y estaban todos los regidores, y pues era yo temblando enfrente del presidente, pero sabía que era el inicio de algo muy grande, de algo que no solo era para mí, sino era para los demás jóvenes. Dar el ejemplo de que se puede, ¿no? Entonces quisiera un consejo para las demás juventudes que están iniciando, que estamos iniciando, pero también de las juventudes indígenas y sobre todo a las mujeres que nos creen que no somos personas capaces de pensar por nuestra propia cuenta y que podemos ocupar estos espacios dignamente. Pues mira, antes que nada, felicidades por esa lucha, porque todo está en la mente y en el corazón. Un ejemplo muy claro, hablando de las personas indígenas, aquí lo tenemos. Él cuando nació en Guelatao, Oaxaca, no sabía hablar español, solamente hablaba zapoteco. Y sin embargo, fue autodidacta, quiso salir adelante. Salió y llegó a ser presidente de la República. Aquí en Relevo Generacional, si te llaman loca, se vale, porque todos estamos locos de una manera positiva. Y acuérdate que los locos somos quienes rompemos los paradigmas. Las mujeres indígenas valen más de lo que muchas personas piensan, mucho más, y tienen una fortaleza tan impresionante, y te vemos aquí y no te puedes rendir. Ahora estamos aquí en el Relevo Generacional, busquemos esa unidad, acobíjate con nosotros, somos un equipo y aquí no va a haber diferencia
si alguien viene de alguna procedencia, si es hombre, si es mujer, si alguien tiene alguna preferencia sexual, todos somos seres humanos, somos mexicanos por igual. Y amamos a nuestro país y estamos en un proyecto de nación y todos valemos exactamente lo mismo. Tenemos que buscar esa unidad y esa fortaleza que se necesita, ya la tienes, estamos aquí y seremos un equipo desde hoy que he tenido el honor de conocerte hasta el último día de nuestras vidas, y hagámoslo así porque solamente la unidad de corazón hace la verdadera fuerza. Y me comentan que parece que ya vamos a la siguiente ponencia, pero muchas gracias y hagamos esa unidad que se requiere para la juventud. Pues bueno, así de esta manera concluimos el primer panel. Agradecemos acá al licenciado Abraham Carro Toledo y al diputado Miguel Torruco Garza por sus palabras. Kola Balik.